Muy bien, estamos todos. No se olviden colocar en el chat su nombre. Está muy bien, muy bien. Ya estamos más ágiles. Cuarto link. Ya. Está muy bien. Solo llegamos 22. Nada más. ¿Qué apellida? El que me está ayudando. Arial 11. ¿Qué ha pasado, Licen? Acabo de entrar. Ya, Alejandro Ignacio eres, ¿no? ¿Qué pero? ¿Qué apellidas? Aquí está, ya. Está bien. Estás calificado ya, Alejandro. Ya. Muy bien. No se olviden colocar su nombre en el chat. Bueno, seguimos compartiendo nuestras ayudas, como íbamos hablando de los contextos, ¿no? De las posturas, y estamos viendo a los separatistas, ¿no? Aquí los separatistas jóvenes, si ustedes se ponen a ver, tanto el enfoque cuantitativo y cualitativo para el separatista son antitéticos, no se unen, pero les otorgan el mismo estatus. Pueden ir paralelamente, pero no relacionar, no unir. Establecen una sola preferencia, perfecto, pero no se unen. Son como el agua y el aceite. Marchan paralelos en ese proceso de la investigación, pero no se unen. Ahora entramos en el proceso del desarrollo de la postura de los integradores. Acá el contexto de esa connotación de la integralidad ya establecen preferencias. Aquí ya pueden vivir en pareja, el cuanti y el cual, o buscar combinar ambos enfoques. ¿Cómo los combinan? Bajo una generalización de teorías, bajo una generalización de observaciones o mediciones, bajo una connotación de posibles respuestas o suposiciones o hipótesis. ¿Por qué? Porque buscan integrar el proceso. Y aquí desarrollamos investigaciones quanti y qualis. Quanti que establecen resultados numéricos y estadísticos y qualis que apoyan a esos resultados numéricos y estadísticos para darle fundamentación metodológica de explicación bibliográfica hacia un tema que estamos desarrollando o realizando. También empezamos a hablar de los pragmáticos. Le dan el mismo estatus a los enfoques por igual, y esos son los enfoques mixtos, cuantitativo, cualitativo. Aceptan cualquier posibilidad y el planteamiento de las circunstancias le va a dar el método, ¿no? Le va a dar la ocasión del desarrollo de ese proceso. Por eso que existe construcción inductiva, cualitativa, y construcción deductiva, cuantitativa. Ambos tienen teorías. El inductivo, el deductivo sí tienen teoría. Pero esas teorías se generalizan, se vuelven bajo un desarrollo de connotación metodológica, empírica, bibliográfica. Ya pueden ser teorías, conceptos, observaciones, mediciones que relacionan el proceso de la connotación de resultados. Y ahí entramos en el contexto que se elabora y se lo ha llamado la pluralidad metodológica. Y la pluralidad metodológica, jóvenes, establece bajo una connotación cuantitativa, numérica y estadística, bajo un proceso cualitativo de relación social, que estos dos contextos
establecen una intuición cualitativa y una experiencia cuantitativa. ¿Por qué experiencia cuantitativa? Porque está relacionada bajo un resultado. ¿Por qué intuición? Porque es una relación humana introspectiva. Y en este proceso hablamos claramente, ¿no? De que esa pluralidad metodológica, ¿qué implica? Y aquí tenemos que empezar a hablar las coincidencias, las convergencias y la multimodalidad. En el contexto social, la pluralidad metodológica de una situación que se lleva a cabo como ser hoy día el paro, que ha establecido problemas sociales, especialmente en la gente que trabaja, especialmente en la gente que vive en el día, y establece una convergencia de cambio, solamente la falta de economía, situaciones sociales que le dan otra connotación. Y eso establece una serie de aspectos de que dentro de la multimodalidad se pueden observar, concretizar y establecer. Por eso la pluralidad metodológica que establece una triangulación no es puramente un asunto de validar, sino de integrar todo ese contexto, todo ese proceso, toda esa relación para poder tener una generalización de entendimiento al fenómeno que se está viviendo bajo ciertos ángulos, ¿no? Quanti, quali y la intuición. Y eso entra en un cubismo metodológico. Como bien decía, y aquí hacemos una ejemplificación. Ejemplos abordados por ambos enfoques. Cuando hablamos de inmigrantes y hacemos datos estadísticos, ¿qué tipo de investigación es la estadística? ¿Quién puede decir? Es cuantitativo, dice. Muy bien, Elías Maita Vela. ¿Dónde estamos? ¿Qué número eres? 12. 12. No, Elías Maita Vela, ¿dónde está? Mucho perdón, vas a disculpar, estoy calificando y ¿dónde? Aquí está, sí. 14. Ya. Y la entrevista en profundidad, sentimientos y actitudes cualitativas. Ahora, cuando empezamos a ver flujo de comunicación en una empresa, el cuantitativo, ¿qué haríamos? Un análisis mediante cuestionarios estandarizados para ver cómo es el flujo de comunicación de una empresa. Y cuantitativamente, ¿qué haríamos? Sesiones en grupo con actores claves para ver si existe comunicación en la empresa. Dos aspectos que nos muestra del tema, comunicación de una empresa, para averiguar cómo está la comunicación de una empresa. Ahora, el metamodelo existencial, proceso de duelo, pérdida de la pareja, los divorcios, cuantitativamente, tendríamos que experimentar con un taller para ver cuánto es el porcentaje de disfuncionalidad. Y cualitativamente, entrevistas a la población, ¿no? También vemos en el aspecto de una investigación de estilos gerenciales. Para ver la investigación de estilos gerenciales cuantitativamente, encuesta entre los ejecutivos, cargos, cursos, y cualitativamente su biografía. Todo esto también establece y podemos hacer una discusión grupal, tomando en cuenta el enfoque que vamos a aplicar hacia determinadas disciplinas. Y esto nos puede dar mayores ventajas, sí, nos van a dar ventajas. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos que establecer modelos dentro de un proceso cuantitativo hacia un proceso cualitativo, o de un proceso cualitativo hacia un proceso cuantitativo. Pero esto depende, los modelos y las etapas, del tipo de investigación que estén realizando, el tema que se esté desarrollando. No nos olvidemos, ¿no? Que en ese proceso y en ese contexto, cuando hablamos de cultura fiscal, queremos ver cómo estamos y empezamos a hacer estadísticas, vamos a ver que todo es corrupto, ¿no? Pura contribución, ¿o no es así? Quien tiene plata no entra a la cárcel, el que no tiene plata, chao, en la cárcel. Cualitativamente, entrevistas con expertos, analistas, magistrados, que nos van a decir todo está bien. Por eso es importante las variantes de esos dos modelos, tanto del cuantitativo y del cualitativo. ¿Por qué? Porque tengo que ver esa transformación del tipo de datos que se están viendo cuantitativamente y cualitativamente, o viceversa, cualitativamente o cuantitativamente. Hay que ver esa generación y tipo de datos con un contexto de análisis dentro del enfoque que estamos realizando. Y aquí es importante la participación de ustedes como investigadores para establecer esa concepción, ese detalle. No nos olvidemos, ¿no? Que dentro de las principales variantes de estas dos etapas está la aplicación de ese diseño. Ya puede ser el diseño cuantitativo o un diseño cualitativo, que pueda ser secuencial. Y estos diseños tienen que estar también bajo un contexto de aplicación, ¿no? Y ese contexto de aplicación tiene que ser independiente para el cuanti y para el cual, pero cuyos resultados complementen los diseños. Y esos diseños que estén vinculados a un determinado modelo. Asimismo, el modelo de enfoque dominante para mí es el cuantitativo. ¿Por qué? Porque es el que más se maneja en el contexto positivista hoy en día, experimental. Porque este desarrolla bajo una perspectiva de enfoques. Prevalece la investigación como tal y suma resultados. Y esa suma de resultados nos identifica en un proceso de relacionamiento cuantitativo. Resultados que no pueden ser cambiados, que no pueden ser transgredidos, más todo lo contrario, el elemento cualitativo subyace esa relación de resultados bajo una connotación social que puede darse. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la situación económica, vamos a ver que la parte de ¿a cuánto está el dólar ahora? A 10 creo que está. ¿Alguien me puede decir? ¿A cuánto está? Nadie sabe. ¿Qué ha pasado con los alumnos de financiera? ¿A cuánto está el dólar? Grandier, Aguilar, Pablo, Benjamín, ¿está? Sí, licenciado. ¿A cuánto está el dólar? Lo último que yo escuché es que estaba en 10.30 y 10.60. Ya, ahora viene, ¿no? 10.30, ya, ponle 10.30, lo mismo, ya, 10.30. Te pregunto, ¿tiene incidencia cualitativa? Sí, licenciado, porque el cambio del dólar va a afectar inclusive a cómo el comportamiento que va a tener la población, yo creo. Por eso es importante, ¿no? El proceso cuantitativo, lo que se está viendo, lo que se tiene. ¿Tiene influencia? Sí, va a tener influencia en nuestra sociedad.
¿Por qué? Porque por medio de esa subida del dólar, también van a subir, ¿no? Los procesos de la canasta familiar, el contexto de mantenimiento y alimentación, y así sucesivamente. Por eso es importante, jóvenes. Por ejemplo, hablamos de el sentido de vida. ¿Qué tendría que ver si estoy analizando el sentido de vida? Tendría que validar instrumentos. ¿Pero qué instrumentos? A ver, ¿alguien me puede decir? Estoy viendo el sentido de vida de las personas. Ahora, cuantitativamente, ¿qué instrumentos validaría para el sentido de vida? Tendría que ver el índice de mortalidad en las personas de la tercera edad. ¿Hasta qué edad llegan? Eso es estadístico. ¿Qué más tendría que ver? No hay. Voy a tener que llamar a los que no participan. Aguilar García Fátima, ¿está presente? No está. Alfaro López Marco Antonio, tampoco. No está presente. Ya, de los de complementaria. No está Espinosa Taquichiri Zulí. ¿Está presente? Sí, Lice. Al fin me ha dado respuesta, porque no estabas participando. ¿Qué No, Lice. pregunta? ¿Qué pregunta cualitativa harías en el sentido de vida a una persona? Mm, Yo te voy a dar una idea. Sentido de vida. Estoy haciendo una investigación cualitativa sobre la situación económica que vive las personas de la tercera edad. Para preguntarle, le diría, ¿usted cómo está viviendo económicamente? ¿Y qué respuesta me daría? ¿Viven bien los de la tercera edad? yo creo que mal. Aquí hay un Mm, detalle, ¿no? Y me acuerdo que les hablé de eso. Nuestra población de la tercera edad ha tenido un desfase. No se les ha instruido, no se les ha hablado sobre la gestora, sobre la jubilación. Por eso que hoy en día la situación de la tercera edad ha crecido en el grado de pobreza. Viven del bono renta dignidad, la mayoría. Hay uno que otros sí viven bien, pero si hacen un índice, un estudio en el INE, se van a dar cuenta. Ha crecido el índice. Y eso es tan delicado, señores, que afecta el sentido de vida de una sociedad. Por eso, otro ejemplo, el proceso cuantitativo establece, ¿no?, el contexto del método. Y el método establece un resultado que lo hacemos hoy en día con la ayuda de la IA, que nos dice la IA esto es rojo. Pero hay la autoestima de que como seres humanos cualitativamente cambiamos, humanizamos. ¿Hacemos eso? No, nos hemos vuelto solo transcriptores y copy, pega, copy, pega. Nada más que eso hemos hecho. Y nuestra autoestima desaparece como seres humanos. No nos valoramos, no analizamos,
no humanizamos, no contextualizamos. ¿Se dan cuenta cómo estamos? Por eso que el método mixto establece dos cosas paralelas, el quanti y el quali. Y en ese proceso, el cuantitativo establece encuestas, mientras que el cualitativo, análisis documental, historias de la vida, estudios de casos. No nos olvidemos, ¿no?, que en el enfoque cuantitativo tenemos la revisión literaria, pero bajo una connotación de un cuestionario, de una encuesta, de una muestra, ¿no? Comparaciones internacionales, estadísticas que podemos hacer. Mientras que en lo cualitativo, de construcción de culturas particulares. Si analizamos la parte cultural, nos vamos a dar cuenta que ha cambiado connotadamente la situación, porque ahora somos una cultura híbrida. Hemos mezclado, por decirles con un ejemplo, la parte religiosa. ¿En qué sentido? En lo cultural, Pachamama, y en lo religioso de la conquista española, la Virgencita de Urcupiña. Pero a esa Virgencita de Urcupiña le hemos añadido lo cultural. Sacar piedras, con la que tenga mayor tamaño de piedra, mayor grandeza para el próximo año. Ellos tienen que cargar. Pachamama, hay que hallar para que nos vaya bien, ¿no? Cada viernes hacen, ¿no ve? ¿Quién es lo que hace en el curso eso cada viernes? ¿Quién hace? ¿No hay? ¿Ninguno de financiera hace los viernes? Nadie quiere hablar. Ya ha pasado, listen. Yo digo quién hable, ya. Benjamín, habla. Benjamín, ¿dónde está Benjamín? Ya, se dicen, Grandier. ¿Cómo es con la Pachamama? no, yo no hago eso, dice. Yo soy cristiano. Pablo Benjamín Grandier, ¿dónde estás? ¿Qué Quítale número de, la... qué número de la lista? Ah, ya está. Ya. Y ahí entramos en el modelo mixto, ¿no? Que es un poco complejo. Y hablamos de la famosa triada metodológica. Y aquí tanto desarrollamos ese aspecto que dice, ¿no? En el modelo mixto, representa el más alto grado de integración o combinación entre el enfoque cuantitativo, cualitativo o cualitativo, cuantitativo. Pero ambos se entremezclan, se combinan en todo el proceso de la investigación, o al menos, ¿no?, en la mayoría de sus etapas del desarrollo. Por ejemplo, cuando hablamos de una investigación mixta, tenemos que hablar de lo cuanti y lo cual, o lo cual y lo cual. Y esa investigación oscila entre esquemas de pensamiento inductivo y pensamiento deductivo. Y en ese concepto y en esa relación, vamos a ver que lo inductivo es de lo particular, lo inductivo, de lo particular a lo general. Como les decía, ¿no? Cuando hablamos de lo inductivo, el COVID se ha llenado en todo el mundo y ha creado un problema social de infinidad de seres humanos que han fallecido. Y cuando hablamos de lo deductivo, de lo general a lo particular, la tecnología ha ingresado en todos los hogares, pero los ha vuelto materialistas a los seres humanos, ¿o no? O como decíamos, ¿no? El celular nos ha vuelto este aparatito dependientes de él, ¿no? Sin celular ya no podemos estar bien. Sin celular ya no podemos desarrollar nuestras actividades. Deductivamente, de lo general, tecnología en todo el mundo. ¿Para qué? Para volvernos dependientes de la tecnología, ¿no? Es un aspecto que se va desarrollando, se va objetivizando, ¿no? Y en ese proceso, Gretel Coca
Dígame, Gretel. Dicen, quiero hacer una consulta. ¿Cuál sería el punto de partida para decir que una investigación es deductiva o inductiva? O sea, ¿cuál sería cómo podríamos determinar su diferencia a simple vista? Ya. La deductiva es cuantitativa, numérico, estadístico. Ya. Generalmente es experimental. Mientras que lo inductivo es cualitativo. ¿Qué quiere decir? La parte interna, el yo. ¿Cómo hablamos de esto? Por decir. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto en este momento? Ya les di esa tarea. A ver, ¿alguien? Nadie. Ahora, ¿qué ha pasado con mis estudiantes financieras? ¿No? A ver, los que no participan. Pázaga Chávez Manuel Celi, ¿está presente? No. Valverde Ayoroa Boris Ismael. Bueno, estoy poniendo no. Valenzuela Escobar Josep Jesús. Presente, Lice. Hola, Josep. ¿Cuánto es nuestro Producto Interno Bruto ahorita? No tengo ese dato, Lice. En cualquier otra pregunta, pero con gusto le voy a responder. Ya pendiente. ¿Quién me puede decir? ¿Ya ha entrado a la IA? Sí, les he dado eso por misión para que me vayan socializando y vamos a ir hablando. Dice el PBI es casi 47.000 millones. 47.000, ¿no? Millones, ya. Ahora, eso es un proceso de desarrollo cuantitativo que generaliza el estándar de vida de un Estado. ¿No es cierto o no? ¿Cómo es, Elías? ¿Es así? No, ese es el de la producción. El per cápita es el Ah, que mide cómo ya. viven los Producción. ciudadanos. Y el per cápita está por los 3.500. Per cápita, cachito, 3.500, ya. Esto es producción y per cápita 3.500, ¿no? Él dice, Ya, ahora, el per cápita 3.500, estándar de vida. Eso es de lo particular a lo general para todo el país. Ahora, cualitativamente, de esos 3.500, ¿es adecuado para el Estado? ¿Es adecuado para un ser No, a humano? comparación de las otras cuestiones, dicen. Y mucho menos para uno que tiene 3 hijos, 2 hijos. ¿Será? Estoy haciendo de lo general a lo particular. ¿Se han dado cuenta? Y ahí vamos a hablar cualitativamente. ¿Va a influir en esa familia? Sí. ¿Va a influir en el contexto alimenticio? Sí. ¿Va a influir en su educación? Sí. Y estamos haciendo un concepto cuanti de un detalle estadístico numérico hacia un proceso cualitativo, deductivo. ¿Me ha entendido la que me ha lanzado la pregunta? La Sí, dicen, diferencia. muchas gracias. Ya. Por eso, ¿no? ¿Cómo se investiga mejor? Por decirlo. Depresión posterior al parto, dice en la parte médica. Valores del docente. Magnicidio que se vive. Efectos del aumento en la esperanza de vida. Los impactos de una nueva tecnología. Tantos aspectos que nosotros tenemos por desarrollar, ¿no? Y ahí empezamos a ver los diseños de investigación. La parte experimental. Se está cortando, entramos a la última etapa. Ya pasamos a la última, a la quinta